Muy bienvenidos a todos los que nos están viendo en vivo por Facebook, por BNPM Querétaro. Les damos un fuerte aplauso. Bienvenida, queretano. Un fuerte aplauso, queretano. Y vamos a hablar de un tema que es importante, y lo he escogido como un tema importante porque está terminando el año, ya que el próximo domingo seguro tendremos un mensaje navideño, porque es 22 de diciembre, y estamos en un tema que se llama la santidad, y ese tema no queremos interrumpirlo, pero hoy vamos a hablar de cómo desarrollar o cómo desarrollar en nuestra vida un tema importante que se llama la gratitud. La gratitud. Así que es importantísimo que nosotros le demos gracias a Dios por lo que ha pasado este año y qué nos enseña la Biblia acerca de la gratitud. Estaba viendo algunas definiciones de lo que es gratitud y encontré la siguiente. Una de ellas dice: gratitud, sentimiento de estima y reconocimiento de una persona que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor o prestado un servicio por el cual desea corresponderle. Otra vez, gratitud, sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia quien le ha hecho un favor, le ha prestado un servicio por lo cual desea corresponderle. Lo opuesto a la gratitud, ¿saben qué es? La ingratitud. La ingratitud. La ingratitud es falta de agradecimiento. Es muy fácil, muy sencillo. Estaba viendo otra definición de la gratitud, y la gratitud es una de las cualidades más nobles del ser humano, dice esta definición. La gratitud es una de las cualidades más nobles del ser humano. Dice: es muy desagradable convivir con alguien ingrato, que no sabe reconocer cosas buenas que tiene o ha recibido en su vida. Los que amamos necesitamos, o los que amamos a Dios, necesitamos ser agradecidos y tener una actitud constante de gratitud, porque sabemos que hemos recibido mucho más de lo que merecíamos y somos libres y salvos gracias a Jesucristo, y ese es el regalo más grande que cualquiera de nosotros en el mundo pudiese recibir, el regalo de la vida eterna. Así que, estudiando en la Biblia lo que es la gratitud. La gratitud es comunicar, o la habilidad de comunicar a otros las formas precisas en las que otros han beneficiado mi vida y buscar manera de honrarles. Qué interesante. Eso es gratitud en la Biblia. La habilidad de comunicar a otros las formas precisas en las que ellos han bendecido mi vida y buscar maneras de honrarles. No sé si ustedes han recibido bendiciones en este año. A lo mejor unos dicen: yo no recibí ninguna. A lo mejor tienes un corazón que no es agradecido con Dios, que le falta gratitud, porque vaya, el hecho que estés respirando el día de hoy, el que tengas salud o el que tengas media salud, no sé qué tengas, pero algo tienes que agradecerle a Dios. También en la Biblia, lo opuesto a la gratitud se llama orgullo. Orgullo. Orgullo, ¿qué es el orgullo? El orgullo en la Biblia es creer que yo he logrado, yo he logrado lo que en realidad yo no lo he logrado, sino Dios lo ha logrado, y lo que otros han hecho a través de mí, a través de mi persona. Así que vemos nosotros que está lleno de seminarios ahora de coaching, y no estoy en contra de todo eso, pero
La gente cree que después de estos seminarios su vida va a cambiar, la raíz de su vida va a cambiar, y hay por ahí conferencistas muy famosos y la gente sale entusiasmada y gritando, ya, soy un campeón y yo sí, y en 6 meses soy millonario y en 3 meses voy a hacer que mi compañía crezca y salen ya a los 5 días. Es la misma persona, tiene los mismos hábitos, sigue cayendo en los mismos errores. Así que orgullo es eso, levantar dentro de ti y hacerte pensar que tú lo puedes todo, que tú puedes lograr todo, que tú puedes ser un campeón, que tú puedes ser un triunfador, que tú esto, que tú aquello. Cuando nos damos cuenta que no tenemos nada en nosotros que podamos nosotros decir lo he logrado, sino todo lo puedo en Cristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y el honor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Gálatas 2:20 lo dice, ya no vivo yo, mas vive ahora ¿quién? Cristo. Ahora es Cristo. A Él sea la gloria, repito, a Él sea la honra, a Él sea el honor. Así que el humanismo es levantar al humano, al ser humano, a una posición de realmente creer que todo lo podemos lograr como seres humanos sin tomar en cuenta a Dios. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor? Antes de quedar loco, antes de que Dios trajera un juicio contra, una maldición contra el rey Nabucodonosor, él se paseaba por el palacio y él decía: los grandes jardines que yo he edificado, las grandes torres que yo he edificado, el gran imperio que yo he edificado. Y ese es el orgullo, el yo, el rey del yo lo puedo hacer. No podemos hacer nada sin el Señor, hermanos. Hay que tener una dependencia total, 100%, decir: Señor, te necesito. Necesito tu fortaleza, necesito tu palabra, necesito orar, necesito leer la Biblia, necesito fortalecerme a través de tu palabra. Señor, yo no puedo solo. Y este año que ha pasado, del 2019, podemos terminar nuestro año no comprando regalitos y comprando regalos o gastándonos todo el dinero, que no es malo si uno lo quiere hacer, sea buen administrador, solamente bien y bueno de las cosas que Dios le ha dado, pero con el regalo más grande que nosotros podemos darle a Dios, que es un corazón agradecido. Un corazón agradecido. Gratitud, vamos a ver qué es gratitud. Gratitud, sigamos viendo lo que la Biblia nos dice. La gratitud es reconocer el hecho de que todo lo que tenemos es el resultado de la inversión de Dios y la inversión de otras personas en nuestra vida. Por ejemplo, gracias a nuestros padres tenemos una carrera. Gracias a nuestros papás fuimos a la escuela. Bueno, unos a lo mejor no tuvieron papás, trabajaron para pagarse sus estudios, o a lo mejor en la escuela fueron, pero hay alguien, siempre hay alguien en la vida a quien tú puedes decir: gracias por esa persona que me ayudó a salir adelante, me ayudó con mi primer trabajo, me dio mi primer trabajo. Hace unos meses estaba con mi papá y estábamos con una persona y me dice mi papá: esa persona me dice, me dio mi primer trabajo, no voy a decir hace cuántos años, pero todavía mi papá ni recibía a Cristo, todavía no había nacido de nuevo. Me dice: él me dio mi primer trabajo. Y luego me acuerdo que también pasó otro tiempo y me dice, estábamos con unos hermanos y cuando empezábamos en el ministerio, hace más de 40 años, 45 años, su servidor lleva 33 años en el ministerio, mi padre como 45, Alejandro Alducin, Maries, ¿cuánto llevan? Unos 40 y ¿cuántos años? 45 años en el ministerio. Miren que se dice fácil. 45 años sirviendo mis tíos
a Dios de tiempo completo. Y por ahí, porque mi tío se convirtió antes que mi papá, y él ganó a Cristo a mi papá, entonces por ahí llevan el mismo tiempo en el ministerio. Pero estábamos con una familia y me dice mi papá, mira, ese hermano, el papá de esa hermana me dice, me dio mi primera ofrenda. O sea, todavía se acuerda después de 40 años quién le dio su primera ofrenda. Y me dice papá, no sabes qué agradecido estoy por ese hermano, aunque no lo ha visto hace años, vio a su hija. Estoy tan agradecido porque todavía recuerdo cuánto me ayudó en el ministerio. Si vieran qué pobres éramos, cuántos años, casi 20 años sin carro, sin iglesia, sin ofrendas, de repente llegaba una ofrendita, llegaba esto, llegaba aquello, por más de 20 años, hermanos, en Cristo, picando piedra, picando piedra, picando piedra. Yo puedo recordar cuánta gente, bueno, no son tantos, contados con los dedos, cuando yo empecé mi ministerio, también me ayudaron para poderme levantar en el ministerio que estoy desempeñando. Dice la Biblia en 1 Corintios 4:7. Vamos a ver qué dice en 1 Corintios 4:7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, hay unos que sienten que no han recibido, y hay muchos que han recibido y actúan como si no hubieran recibido nada. Y dice la Biblia, ¿quién te distingue? Entonces, la gratitud es una actitud de reconocer que nosotros mismos no tenemos nada, no somos nada sin el Señor, y que cualquier cosa que tengamos lo debemos a Dios, lo debemos a nuestros padres, lo debemos a nuestras familias y lo debemos a otros. La palabra gratitud viene de una palabra griega en la Biblia que se expresa en la palabra eucaristeo. 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 Y la palabra eucaristeo, gratitud, en la Biblia significa ser agradecido. Expresar gratitud. Expresar gratitud. Es la palabra eucaristeo, que es bueno, y caris, que significa gracia o regalo. Un buen regalo, una buena gracia. Entonces, eso significa la palabra agradecimiento. Así que gracia en la Biblia es el deseo y el poder que Dios nos da para hacer su voluntad. Si yo les preguntara qué es gracia, muchos me dirían un regalo. Sí, todos sabemos que es un regalo, pero también en la vida cristiana necesitamos gracia para poder caminar y andar en la vida cristiana. Y esa gracia es el poder que Dios nos da para poder hacer su voluntad. ¿Saben por qué podemos hacer la voluntad de Dios? Por la gracia de Dios, nada más. La Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 en el versículo 18, dice, dad gracias, ¿en qué? En todo. ¿En qué? En todo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Vean que no dice por todo. Hay una diferencia y ahorita te lo voy a explicar. Dad gracias en todo. Ahora, ¿cuántos dicen, cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y muchos se preguntan, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Y unos porque quisieran saber con quién se van a casar. Otros qué trabajo van a realizar, qué carrera deben de estudiar. Pero si queremos conocer la voluntad específica, no general, de la voluntad de Dios para nuestra vida, nos dice, la voluntad de Dios es dar gracias en todo. Tú puedes estar teniendo una enfermedad, un cáncer, por ejemplo, y no dice la Biblia que des gracias por el cáncer. Ay, Señor, gracias por este cáncer, gracias porque me estoy muriendo, gracias porque estoy bien enferma, no tienes trabajo, gracias, Señor, porque no tengo trabajo, gracias porque no tengo ni para darle de comer a mis hijos, gracias. No, la Biblia no dice gracias por eso o por la enfermedad. La Biblia dice gracias en, Señor, en medio
de esta situación que no tengo trabajo, en medio de esta prueba que estoy atravesando, en medio de esta enfermedad de cáncer que estoy viviendo, te agradezco porque sé que se está cumpliendo tu perfecta voluntad en mi vida. Gracias, Señor, en medio de, en medio de las pruebas, en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones, nos dice su palabra. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cómo nos ordena Dios la gratitud? Número 2. Vamos a ver cómo nos ordena Dios la gratitud. Ahora, debemos de entender algo muy importante que nos enseña la Biblia. Si hay algo que caracteriza a los inconversos, es la ingratitud, la falta de gratitud a Dios. La Biblia es muy clara con respecto a ser agradecidos. Ahora, ¿qué le enseñas tú a tus hijos cuando son chiquitos? Y cuando van a comer a casa de alguien, de una familia, de unos amigos, y te sirven de comer, te sirven tu plato, ¿qué le dices a tus hijitos o a tus hijitas? Da las gracias. ¿Y qué hace el niño? Gracias. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos cuando antes de comer los alimentos? Vamos a dar gracias. Y realmente yo te pregunto, cuando oras a Dios por los alimentos, ¿le das gracias? O Señor, que bendices alimentos en el nombre de Jesús, dáselos a los que no lo tienen. Amén. ¿Quién te dijo que oraras para que Dios le diera de comer a los que no lo tienen? ¿En dónde dice la Biblia que oremos por eso? ¿Pero sabes por qué oras eso? Porque lo has oído de otros y otros de otros, y así se ha continuado como una cadena interminable. La Biblia dice que demos gracias, seamos agradecidos. Dios no le va a dar de comer a los que no tienen. No porque tú ores, por eso Dios le va a dar de comer a todo el mundo. Entonces, hermanos, no habría hambre en la tierra. Cristo dijo: a los pobres siempre los tendréis, siempre habrá necesidad. Si quieres orar por algo bíblico, Señor, te pido que envíes obreros a tu mies. Envía predicadores, pastores. Te pido por los misioneros que están padeciendo, que no tienen que comer. Pide mejor por tus hermanos en Cristo, por tus hermanos en la fe, por tus hermanos que están en necesidad. Pero la ingratitud es una característica de los incrédulos. En Romanos 1:21, vean, en Romanos 1:18, vamos desde el versículo 18, que nos dice así la palabra de Dios. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense, pues habiendo conocido a Dios, está hablando de la humanidad, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron ¿qué? ¿Ya vieron el pecado tan grave? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, diciendo que no hay Dios, diciendo que somos nuestros propios dioses, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y si usted sigue leyendo versículo 23, 24 y 25, se da cuenta cómo es que el mundo comienza a degenerarse sexualmente, con la homosexualidad, con el lesbianismo, y todo por no comenzar desde un principio en sus vidas a glorificar ni a reconocer la grandeza de Dios. Hay un grave pecado en la vida del ser humano cuando no glorifica a Dios y no le da gracias. Tenemos que ser agradecidos. Debe haber un agradecimiento profundo en nuestro corazón, y no solamente profundo, debemos también expresarlo verbalmente. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios es bueno estar diciendo cosas buenas de Dios constantemente, que salgan de nuestra boca.
Yo recuerdo una hermanita que conocíamos que todo el tiempo se levantaba desde temprano. Nos íbamos ahí a un pueblito a predicar cuando éramos muy pequeños. Mi papá iba a predicar por allá y la hermana se veía que se levantaba, lavaba los platos y cantaba alabanzas y era gloria a Dios, aleluya, y nos levantaba a todos como si fuera el gallo, ¿no?, de la mañana. Y si hay algo que yo puedo recordar de esta hermana, es que era una hermana que todo el tiempo, gloria a Dios, aleluya, Dios es bueno, pero no de una forma religiosa. Porque hay unos que dicen, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor, pero ni lo sienten. Me acuerdo que estaba predicando de esas hermanitas que para todo, amén, amén, amén. Se han ido a iglesias donde, amén, 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 amén. Aleluyita, gloria a Dios. Y estaba hablando algo del diablo. El diablo tiene poder, amén, gloria a Dios. O sea, ya ni sabía ni por qué estaba diciendo ni amén ni gloria a Dios. Pero se tiene que sentir en el corazón esa gratitud a Dios. Gracias. Yo te pregunto, mi amor, ¿tú necesitas que te diga te amo todos los días? ¿Sí lo necesitas? ¿Sí? Y yo también lo necesito, ¿verdad? Y lo practicamos, te amo, pero hay veces que se puede decir religiosamente te amo, sin sentirlo. Hay veces que yo también te amo, ¿me amas? Ay, mi amor, ya sabes, ¿para qué me preguntas si ya lo sabes? Es que ella quiere oírte expresarlo y te quiere ver a los ojos y quiere ver la forma en que se lo dices, si se lo dices con amor. ¿Por qué no podemos nosotros expresarle a Dios nuestra gratitud? De corazón, sincero. Señor, gracias. En verdad estoy agradecido por las bendiciones que he recibido en este día. Dice la Biblia, y cómo se nos ordena ser agradecidos. Número 1, la Biblia nos dice, seamos agradecidos con Dios. Salmo 69, versículo 30, nos dice, Salmo 69, 30, dice, alabaré con cánticos el nombre de Dios. Alabaré con cánticos el nombre de Dios. Lo exaltaré, ¿qué dice? Con acciones de gracia, con alabanza, dice en el hebreo, pero la traducción es con acciones de gracias. ¿Cómo ve? ¿Saben que la alabanza es una forma de agradecer a Dios? Es una forma de mostrar nuestra actitud de agradecimiento a Dios. Hermano, hermana en Cristo, usted cuando alabe con un corazón sincero al Señor, agradecido a Dios. Suene bien, suene mal, suene como sea, pero usted alabe al Señor. Nunca deje de alabar al Señor. Agarre ese hábito de poner alabanzas en su carro, de bajar canciones de YouTube, de no sé de dónde, la Spotify, no sé ya qué. Es que, hermanos, yo me quedé en el cassette, ¿sí? Bueno, no tanto, pero hace rato me dice alguien, te voy a enseñar algo. Y me dice, te voy a enseñar una predicación. Y yo pensé que me iba a enseñar una. Digo, ¿de quién? Dice, no, es ahí la tengo guardada desde hace un buen rato. Y me lo trae nuestro hermano Josué del Ministerio de Decanes y me enseña un cassette de 1998 de una serie que di del libro de los Efesios con mi nombre en unas etiquetitas. Yo me acuerdo que le poníamos las etiquetitas a los cassettes, las reproducíamos en las reproductoras. O sea, tiene 21 años ese cassette, ¿no? Y dice que se lo enseñó a su hija chiquita. Imagínense cómo ha pasado el tiempo, que su hija le preguntó, papá, ¿qué es esto? Ya no saben estas generaciones qué es un cassette. Menos si les digo track 8. ¿Unos qué? Era antes de los cassettes, eran unos así grandototes. Y se metían así a un aparato, así con las dos manos, a veces hasta con. ¡Ah! Y los discos, pues ni se, esos todavía existen, pero ni se diga, ¿no?
Así que dice la palabra de Dios, lo exaltaré con acciones de gracias, con alabanza. ¿Cómo podemos hacerlo? Recordando las formas en que Dios nos bendice diariamente. Y quiero que usted entienda que todos los días Dios nos bendice. Dice la Biblia que sus bendiciones son nuevas cada mañana, cada día. Cada Dios nos da innumerables beneficios que a lo mejor nosotros los tendemos a tomar por merecidos. Por ejemplo, ¿alguna vez le has dado gracias a Dios por el aire que respiras? Tan cierto como el aire que respiro. Eso es una alabanza, una acción de gracias. Tan cierto como la mañana se levanta el sol. Cuando le dice, es como respiramos automáticamente, pues imagínate que Dios diga, deja de respirar, te vas, dejas de existir en este planeta, en esta tierra. ¿Quién puso el aliento en nuestra nariz, hermanos? Por eso en las mañanas, Señor, gracias por un nuevo día. ¿Les gusta vivir? ¿Les gusta estar vivos? ¿Les gusta glorificar a Dios con sus vidas? Díganle, Señor, gracias porque puedo respirar. Desde ahí ya empezó la bendición de Dios. Puedo respirar. O por la posibilidad de disfrutar una comida. ¿Cuántos comen todos los días? Hay unos que comen bastante bien, se ve desde aquí, ¿verdad? Démosle gracias a Dios. Hermanos, si ves la despensa con comida, si ves que tus hijos tienen un plato, dale gracias a Dios que te dio. No digas, fue mi esfuerzo, mi trabajo. Acuérdense que ese yo, es orgullo. No, Dios te permitió poder tener ese negocio. Dios te permitió tener ese trabajo. Dios te dio la fuerza, el poder respirar para poder traer ese plato a la casa, a tus hijos y decirle, Señor, gracias por estos alimentos. Aunque sean frijoles todos los días, aunque sea arroz todos los días, aunque sea lo mismo, por lo menos hay de comer. Démosle gracias a Dios porque hay tanta gente que ni siquiera tiene un plato delante de su boca. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por el canto de las aves, por la naturaleza, por el paisaje? Siempre, ay, el tráfico, ay, Querétaro está creciendo mucho, ya, Querétaro, ¿qué? Ya están construyendo otra plaza, se va a hacer más tráfico y no están haciendo puente. Dale gracias a Dios por Querétaro. Tendemos mucho a quejarnos todo el tiempo, de todo. Y antes no había smog, ya no estamos en el antes. Esta es la realidad que Dios nos ha permitido vivir. Señor, gracias porque en medio de tanto secuestro, en medio de tanto robo, en medio de tanta cosa, me has guardado mi casa. Y si algún día me tocará. Pero gracias Dios porque el día de hoy me guardaste, ya has guardado mis hijos y puedo verlos descansando, dormidos, en paz, en sus camitas, sanos y salvos, Señor. Gracias Dios por ser tan bueno. Recuerda la ayuda de Dios cuando tuviste una crisis. ¿Cuándo fue la última vez que tú enfrentaste una crisis en tu vida? Recuérdalo. Te diagnosticaron una gran enfermedad. Debías una cantidad de dinero. ¿Tenías una crisis? O a lo mejor hay alguien que ahorita la tiene bien pesada. Y Dios, en esa gran necesidad, clamamos. Dice, clama a Él, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes. Como me dijo una vez una persona, yo le debo mucho dinero a mis tarjetas de crédito, ¿qué puedo hacer? Le dije, bien fácil. ¿Qué dice la Biblia, pastor? Pensé que le iba a sacar acá un estudio, un sermón de cómo en tres pasos salir de deudas. Le dije, comienza a pagar tus deudas, pídele perdón a Dios y rompe tus tarjetas. Nada más. Tan sencillo, pastor, tan sencillo. Comienza a pagar.
Y vas a ver que si la intención de comenzar a pagar, tú comienzas a darle al banco lo que tú pediste prestado, Dios comienza a bendecir tus finanzas porque está en tu corazón el pagar lo que debes. Y dice la Biblia, no le debas nada a nadie. ¿Saben cuántos me han dicho, ay pastor, vamos a comprar un terreno en Querétaro de 2 hectáreas, 3 hectáreas, vamos a hacer... Y yo les digo, ¿y cómo le hacemos? No, vamos a pedir un préstamo, pastor. Yo soy bueno para los préstamos y vamos a... Y les digo, no podemos deberle nada a nadie. Si un día Dios nos regala el dinero, nos regala un terreno chico y lo vendemos y luego lo invertimos y compramos uno más grande, lo vamos a hacer con el dinero que Dios nos da, pero nunca vamos a incurrir, como tantas congregaciones, en deudas. ¿Y qué comienza desde el púlpito a predicar el pastor? Puros sermones de dinero, puros sermones de dinero. Hay que dar, hermanos, que el techo. Hay que dar, hermanos, que el piso. Hermanos, y acuérdense que este mes tenemos que pagar no sé cuánto. Y está presionando, y la gente se siente ya utilizada. Porque dicen, es por fe. No, no fue por fe. Dios nunca nos manda a quebrantar sus mandamientos usando la palabra fe. ¿Me voy a comprar ese carro por fe? No, si no tienes dinero, no te lo compres, por favor. Y muchos dicen, es que me falló la fe, por eso Dios no proveyó. No, Dios no es que te faltó fe, es que quebrantaste, rompiste los mandamientos de Dios. No le debáis nada a nadie, dice la palabra. Y en esta iglesia no debemos nada, gracias a Dios. A la computadora que tenemos, la compramos y nos tardamos 5 meses. La consola, las bocinas, todo lo que tenemos, lo que hemos tenido, no debemos nada. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Y así debe de ser, ¿verdad? Gracias a Dios, de verdad. Dios es bueno. Dios es bueno. Y hermanos en Cristo, lo que tenemos es lo que Dios nos ha querido dar. Cuando Dios nos quiera dar más, nos va a dar más. Pero Dios también nos prueba en las cosas pequeñas. No hay prisa. Tenemos 3 años, vamos a cumplir 3 años como iglesia. Nos falta un gran camino que recorrer, un camino lleno de aventuras, lleno de pruebas, lleno de bendiciones, lleno de obstáculos, lleno de adversidades, hermanos en Cristo, pero ahí vamos día a día, siendo fieles al Señor. Agradecidos con Dios. No saben qué agradecido estoy con Dios como pastor por todo lo que Dios nos ha dado. Me siento como un pastor muy bendecido, con unos congregantes hermosos. Nos sentimos bendecidos por esta familia que son todos ustedes, hermanos. Gracias a Dios por sus vidas. Amén. Aleluya. Recordemos, hermanos, cómo Dios nos ha ayudado en las crisis. Tienes una crisis, una deuda, chocas y no tienes seguro. Y ahora, Señor, ayúdame, sácame de esta, por favor. Te corren el trabajo, Señor, ayúdame, ya no veías ni cómo hacerle. Y Dios en su grandeza te ayuda. Trae bendición a tu vida. ¿Y sabes qué pasa después? Luego te olvidas de cómo Dios te ayudó y regresas a ser el malagradecido que has sido toda tu vida. Por eso, nunca olvidemos cómo Dios nos ha sacado de tantas crisis. Cómo Dios nos ha sacado de tantos problemas. Da gracias a Dios también por las dificultades de la vida. Es fácil ser agradecido cuando todo sale bien, pero Dios quiere que demos gracias, ¿qué decía la Biblia? En todo. Y esto incluye tiempos difíciles, tiempos también de pérdida personal. ¿Se acuerdan cuando Job perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió su dinero, perdió su economía? Y cuando Job pudo haber maldecido a Dios, Job dice una de las palabras más hermosas de la Biblia en Job 1:21, que dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Amén. Si va a honrar al Señor, hágalo con todo su corazón. Así llegamos a la tierra desnudos.
Así llegamos, salimos del vientre de nuestra madre, desnudos volveremos allá. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Por qué voy a maldecir a Dios ahora que no tengo? ¿Por qué nada más cuando tengo voy a alabar al Señor? También cuando no tengo, Jehová Dios, Jehová quitó. Pero nunca dejaré de decir, sea el nombre del Señor bendito y alabado. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias también por los tiempos de dificultad. Da gracias a Dios cuando no sientas gratitud. Agradece a Dios, o agradecer a Dios es un acto de obediencia. Es que no siento de darle gracias a Dios porque Dios no se ha fijado en mí, como me dicen mucho. Dios me tiene abandonada. A mí Dios no me quiere. A mí Dios nunca me contesta. Dale gracias a Dios aun cuando no sientas gratitud. ¿En cuántos de ustedes en este momento están viviendo una dificultad, una crisis muy dura en su vida? Yo lo sé, los conozco, a muchos les he dado consejería. Sé que están atravesando tiempos muy difíciles. Son tiempos de gratitud, tiempos de prueba a nuestro corazón. Es el mejor momento de tu vida. ¿Cómo? Si se fue mi hija, ¿cómo? Si se fue mi esposo, ¿cómo? Si me estoy divorciando, ¿cómo? Es el mejor tiempo donde Dios está probando tu corazón. Un tiempo para regresar a Dios, un tiempo para volver a Él, un tiempo para volver a hacer las paces con el Señor, un tiempo para restablecer tu relación personal con Cristo todos los días. Ya te habías olvidado de Dios. Ya no caminabas con Dios. Dale gracias a Dios porque esta prueba Dios la está permitiendo, como dice en el libro de Deuteronomio, que 40 años Dios tuvo al pueblo de Israel. ¿Cuántos años? 40 años. Y dice Dios, y lo hice para afligirte, para probarte, para ver qué había en tu corazón. Dios nos aflige. ¿Y saben que esa palabra afligir es la palabra anás en el hebreo, que significa molestarte? ¿Saben que a veces Dios parece que nos anda molestando? Ay, Señor, es que Dios es amor. Y todos que es puro amor, 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 amor y amor y puro amor. No, también Dios es prueba. También Dios nos aflige. También nos atraviesa por el desierto para ver qué hay en nuestras vidas, qué hay en nuestro corazón. Porque Dios sabe lo que necesitamos en el momento preciso y exacto. Gracias a Dios por las aflicciones. Ahora hay veces que Dios nos aflige y hay veces que uno está sufriendo aflicciones porque ha desobedecido a Dios, y ahí es distinto. Ahí ya no es aflicción, ahí es el Señor disciplinando tu vida, castigándote. Porque Dios al que ama, ¿qué? ¿Te acuerdas cuando tu papá te pegaba de chiquito? Ahora, ay no, ahorita ya los niños no hay que pegarles porque los traumamos y nos... Nada que ver. El niño consentido avergüenza a su padre y a su madre, dice la Biblia. ¿Te acuerdas cuando te daban tus cinturonazos? Yo sí me acuerdo. Ahorita me acordé de una, por eso me reí. Me dio una a mi papá, pero buena. Una buena me dio. Y a poco después de que nos pegaban sus papás decíamos, ay papá, gracias por pegarme. Sé que lo haces porque me amas. No, nada que ver, ¿no? Pero a veces sufrimos aflicción y Dios quiere probar nuestros corazones. Dice la Biblia, dad gracias en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. Cuando comprendemos cómo es que los tiempos difíciles son usados por Dios para desarrollar carácter en nosotros, entenderemos que todas las cosas obran para bien, Romanos 8:28, para aquellos que aman al Señor.
Todas las cosas son para bien. Algo bueno quiere hacer Dios. Algo grande quiere hacer Dios. Es tiempo de esperar. Es tiempo de confiar. Es tiempo de orar. Es tiempo de esperar pacientemente en el Señor. Dios no trabaja como el instant ramen. Dios no trabaja con el microondas. Dios trabaja en un proceso lento. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado de trabajar contigo ni conmigo. Dios no ha terminado con esta iglesia. Dios no ha terminado con tu familia. Dios no ha terminado con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Dios no ha terminado. Si no ha terminado conmigo, menos con los demás. ¿Qué tal ser agradecido con tus padres? Efesios 6:2 y 3. ¿Qué nos dice? Efesios 6:2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es el qué? ¿El primer qué? Mandamiento con promesa. Y luego que dice, para que te vaya bien. A ver, ¿cuántos viven todavía con sus papás? Levanten la mano, los que todavía viven con sus papás. Hay unos como de 50 años que están levantando las manos. ¿Qué pasó? Me acuerdo siempre de la hermanita que decía, es que mi hijito, y mi hijito esto, y mi hijito no quiso comer, y mi hijito, ¿cuántos tiene su hijito? 58, hermano. Dije, ya sáquelo de la casa, póngalo a trabajar. Ay, es que le pago su Netflix, y le pago su esto, y le pago su HBO, y le llevo de comer a la cama. Pobrecito mi hijito de 58 años. Más codependiente la mamá que nada, ¿no? Dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjense, honra a tus padres. Y luego nos dice en el versículo 3, porque habrá, vean lo que dice 2 Timoteo 3:2. 2 Timoteo 3:2. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué dijimos al principio del mensaje? Que eran estas personas que egoístas, orgullosas. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, dice, avaros, vanagloriosos. Fíjense lo que conectada está la Biblia con todo. Soberbios, blasfemios. Pero ¿qué dice? Desobedientes a los padres, ingratos. Está dentro de estos pecados fuertes en la Biblia. Y dice impíos, impíos. ¿Cuándo fue la última vez que tú honraste a tus padres? A esos viejitos, o no tan viejitos. Les llevaste un regalo, los llevaste a pasear, los fuiste a visitar, los invitaste un tiempo a tu casa. Hónralos, porque ellos te honraron, te amaron, te cuidaron. Ay, si conociera a mi papá, él fue un desgraciado, pastor. Hónralo. Él no dice, hónralos si son hombres y mujeres de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. Siempre debemos honrar a nuestros padres. Y más los que están todavía viviendo con sus padres. Y los que no están viviendo con sus padres, hónrenlos, siempre ténganlos en honra. Atesora las enseñanzas de tus padres. A ver, ¿cuántos de ustedes, su papá, su mamá te dice, hijo, hija, no andes por este camino, no andes haciendo esto, este muchacho no te conviene, esto no te conviene, hijo, no salgas con esta persona, y tú dices, ay, mi mamá qué sabe, mi papá qué sabes, mi papá es un viejito, mi papá es un ogro, mi papá es un cascarrabias, mi papá es esto, mi papá es aquello. Dice la Biblia, hónralos, atesora las enseñanzas de tus padres. A mí todavía me sigue regañando mi padre, y me pone unas buenas regañadas. ¿Y saben qué? La mayoría de las veces tiene razón. Aunque en el momento yo digo, no, como que no, jefe, en él. Tú estás mal y que no sé qué, y me defiendo. Y me dicen, papá, no te defiendas, y esto y aquello. Y me ponen unas regañizas tremendas. Y después debo reconocer que sea para bien o sea para mal, nunca será, perdón, sea lo que sea, fue justo o injusto, siempre será para bien. Honra
atesora las enseñanzas de tus padres. Vístete para agradar a tus padres. En estos tiempos está bien duro obedecer esto y honrar este mandamiento. Y yo sé que hay modas, ¿no? ¿Cuántas modas hemos vivido desde los 60? Los pantalones acampanados y las greñas largas y luego las modas de los jeans rotos y luego los que traían los jeans hasta acá, enseñando medio calzón por acá y yo me acuerdo uno de mis hijos, no voy a decir cuál, me decía, híjole, súbete los pantalones. Ay, pues así se usan. Le digo, se te ven los calzones, hijo. Pues es la moda, papá. Yo, pues no me gusta. Y se los subía y luego veía que andaba por allá y se los volvía a bajar. Y así andaba así con sus pantalones, ¿no? Yo sé que también a veces los papás son ustedes un poco comprensivos, pero ¿cuántas veces tu mamá te dice, hija, no te vistas así? De verdad, todos los chavos van a estar sobre tu cuerpo nada más. Mira, hija, vístete un poquito más más tapadita, por favor. O hijo, por favor, ¿cuántas veces te dicen sus papás, no te hagas un tatuaje? Muchos me preguntan, ¿es bíblico hacerse un tatuaje? No que sea bíblico o antibíblico. Si tus papás no te dejan, no te lo hagas. Son tus papás. Un piercing, pastor, no sé si es pecado el piercing o no es pecado, sino que desde el momento que tú te lo haces a escondidas, es que tengo un piercing en el ombligo para que no me lo vea mi mamá ni nadie. Entonces, ¿para qué te lo pusiste? O para destaparse cuando nadie la vea, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Elogia a tus padres, honra a tus padres. Y bueno, quiero terminar diciendo que tres ejemplos en la palabra de Dios de personas que mostraron gratitud en la Biblia. La primera la encontramos en Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Que nos dice en el versículo 11. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos. ¿Cuántos leprosos, hermanos? 10 leprosos, dice, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, ¿cuántos hermanos? ¿Y cuántos serán? 10. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, o sea, dando gracias, alabando a Dios. Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos en Cristo, la lepra era una enfermedad espantosa. Los que padecían de lepra en los tiempos de Cristo tenían que gritar, soy leproso, soy leproso. Soy inmundo, soy inmundo. Y dice la Biblia que estos 10 leprosos, cuando Jesús pasaba, dice, alzaron su voz, ¡hey, Jesús! ¡Venos! 10 leprosos. Y dicen, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, por favor. Es una enfermedad espantosa. Se te cae la piel literalmente. Yo conocí una leprosa en la India hace algunos años atrás. Es la única leprosa que yo he conocido. No tenía parte del cachete, no lo tenía. Se veía el maxilar. Partes de sus cuerpos, no tenía partes de su cuerpo y se tapan así. Bueno, se ve horrible, ¿verdad? No es nada agradable ver eso. Y ellos decían, ten misericordia de nosotros.
Y él les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y se muestran a los sacerdotes. Mientras ellos obedecieron la voz de Cristo y fueron y se mostraron a los sacerdotes, en el camino que iban hacia los sacerdotes, ¿para qué quería que Cristo que fueran los sacerdotes? Para que fuera un testimonio para ellos de que el poder de Cristo podía sanarles a estos 10 leprosos. Cuando ellos iban hacia allá, 10 fueron limpiados. O sea, iban hacia los sacerdotes y de repente se empezó a regenerar toda su piel, toda su carne, todo su cuerpo comenzó, dice la Biblia, a quedar limpio. Y ellos dijeron, ¡yupi! Ya estoy bien, ¡wow! ¡Qué increíble! Y de los 10, solamente uno regresa y le dice, y alaba a Dios y se postra a los pies de Cristo en agradecimiento. ¿De qué nos habla esto? ¿Cuántas cosas nos da Dios y por cuántas poquitas cosas de verdad glorificamos a Dios y le damos las gracias? Estamos tan envanecidos, solo pensando en nosotros mismos, que no tenemos el tiempo. Los domingos es un tiempo tan importante de venir y congregarnos, de darle gloria a Dios. Escuchamos tanta basura durante la semana, escuchamos tanta tontería, tanto pecado en la televisión, en el radio, que necesitamos un día a la semana donde nos hablen de Dios, de Cristo, de su palabra, de su amor, de su poder, donde yo pueda expresarle mi alabanza a Dios. Yo lo hago en mi casa solito, hermano, porque no quiero rozarme con otros hermanos. De eso se trata, rozarte con otros hermanos, soportarnos unos a otros. La palabra de Dios dice, no te dejes de congregar, porque es una forma de agradecerle a Dios como cuerpo de Cristo, de que estamos formando parte de este cuerpo y estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nosotros, en nuestras vidas, cada semana. Unos con sus talentos, unos en edecanes, unos sirviendo a Dios en el video, otros en el sonido, otros en seguridad, no sé, pero tenemos que ser personas que demostremos al Señor, no solamente con nuestras palabras, con nuestras acciones. Señor, estoy agradecido contigo, me has bendecido, soy bendecida, Señor, por el aire que respiro simplemente. Uno regresó y le dio gloria al Señor. En el Antiguo Testamento se nos cuenta una historia, no lo busquen, pero esto se encuentra en el libro de Esther. En el libro de Esther, un libro precioso. ¿Qué tal Esther, tía? Precioso libro para las mujeres, como el libro de Ruth. Ahorita mi esposa está empezando un estudio del libro de Ruth. Qué hermosos libros del Antiguo Testamento. Pero en el libro de Esther encontramos a un famoso rey, el rey Jerjes, o también se le llama el rey Asuero. Les voy a resumir la historia, porque este gobernante persa, conocido también en la historia como Jerjes, reinó durante 20 años. La historia dice que desde el año 486 al año 466 antes de Cristo. Y dice que una noche Jerjes no podía dormir, el rey Asuero, y le pidió a uno de los siervos, uno de los sirvientes, que le leyera las crónicas del reino, que le leyera los registros recientes. Y le platica de un sirviente, un siervo, que se llama Mardoqueo. Y había dado información de un atentado que se iba a hacer contra el rey, de un complot de 2 hombres que se llamaban Bistán y Teres. Y el rey dice, ¿y qué se hizo para agradecerle a este sirviente Mardoqueo de que se me haya salvado la vida, de que haya salvado el reino y que haya prevenido una gran tragedia? Para hacer la historia corta. Y dice, pues nada. Y dice que el rey Jerjes dice, ¿qué honra se le ha hecho a este hombre? Y el siervo respondió, nada. Y el rey expresó en su agradecimiento y dice en Esther, agarren a este hombre, Mardoqueo, pónganle el vestido real. Dice, pónganle el rey que el rey viste, el caballo en el que cabalga el rey y la corona real, y llévenlo en la casa, por las plazas, en las ciudades, proclamando la grandeza de este sirviente Mardoqueo. En tercer lugar tenemos al apóstol Pablo.
Dice la Biblia que era un fariseo joven y celoso. Y que la Biblia, que las principales autoridades en la Biblia dice, recibió autoridad para perseguir a los creyentes. Y dice la Biblia que llegó a ser un enemigo temido de la iglesia primitiva. Y un día llegó a ser conocido como el perseguidor de la iglesia y luego como el vocero valiente de los hermanos, el gran apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando comenzó su ministerio, fue perseguido y sufrió mucha necesidad. Y la Biblia nos habla en el libro de Filipenses que Pablo, cuando no tenía nada, los filipenses le enviaron una ofrenda y expresó su gratitud diciendo en Filipenses capítulo 4, en el versículo 10, vean lo que dice. Filipenses 4:10. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y de ahí es donde viene todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque estaba sufriendo Pablo una tremenda crisis, necesidad económica. Y le dice a los filipenses, gracias porque han revivido. O sea, hay gente que da la obra de Dios, luego se olvida un tiempo y deja de dar. Y dice, ay, no, Señor, no te he dado ya en tanto tiempo. Y es algo que lo tenemos que hacer hasta que el Señor venga. Nunca dejar de dar a la obra de Dios. Y dice Pablo, gracias porque han revivido, han sido solícitos y han vuelto a darme. Y Dios les dio la oportunidad para que vuelvan a bendecir mi ministerio. Hermanos en Cristo, terminamos con esto. ¿Cuál es la clave de la gratitud? Y esta es la clave de la gratitud. Entre más entendamos cuán endeudados estamos con Dios, entre más entendamos cuán endeudados estamos con Dios, entre más entendamos cuán endeudados estamos con Dios y que solo merecemos el juicio eterno. ¿Saben qué merecemos? El infierno. El llorar, el crujir de dientes, donde la llama nunca puede ser apagada. La paga del pecado es la muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros merecemos merecemos el perdón de nuestros pecados. Entre más ¿me lo movieron? Ahí está. Más agradecidos estaremos por las muchas cosas en las que Dios nos ha bendecido. ¿Le pueden dar gracias a Dios por tener el perdón de sus pecados? ¿No quisieran muchos, antes de salir el día de hoy, pedirle al Señor que perdone sus pecados? Que merecemos el juicio, pero Dios en su gracia muere por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Se acuerdan de Simón? De la prédica que les di de la mujer pecadora que trajo un alabastro de perfume, que hasta les hice la comparación de muchos perfumes. Creo que se llama el costo del gran amor, algo así, para los que quieran buscarlo. Pero ahí tenemos esa prédica. Es una historia donde Simón, un fariseo, invita a Jesús a su casa a comer, ¿verdad? Y durante la comida entra una mujer arrepentida de sus pecados. Y dice la Biblia que lloró a los pies de Jesús y luego dice lo secó con sus cabellos. Y dice la Biblia que Simón, Simón, el dueño de la casa, murmuró contra Jesús porque permitió que una mujer pecadora tocara sus pies. Y el Señor Jesucristo le cuenta una parábola a Simón, sabiendo lo que Simón estaba pensando. En Lucas capítulo 7 lo podemos encontrar, que decía,
en el capítulo 40, versículo 41, y dice, un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Y qué contesta Simón? Pues aquel a quien más se le perdonó. Y yo les hago una pregunta, ¿cuántos han sido grandemente perdonados por Dios? ¿Cuántas cosas nos ha perdonado el Señor? ¿Cuántas veces Dios nos ha dado otra oportunidad? ¿Cuántas veces Dios nos ha vuelto a llamar? ¿Cuántas veces Dios nos ha querido levantar? Nos ha querido restaurar. ¿Cuántas veces Dios nos ha jalado de las orejas? Y aquí estamos por la gracia de Dios, agradecidos, Señor, porque tú me has perdonado tantas cosas de mi vida. ¿Podrías decir gracias, Dios? Podemos seguir el ejemplo de esta mujer arrepintiéndonos de nuestro orgullo y de nuestra terquedad, recibiendo el perdón provisto para nosotros de Cristo en la cruz del Calvario.